¿La llamamos fuerte entonces? Dale. Griten, Sandra. ¿Cómo les va? Qué lindo recibimiento, yo escuchaba igual. Ahí. Hola a todos los que están conectados. Bueno, yo soy Sandra, no vengo de Junín. O sea, cuando era chica, como ustedes, vivía en Junín. Ahora vivo en un barrio cerca de Mataderos. ¿Dónde están los de Mataderos? Me encanta ir a la feria de Mataderos los domingos. Bueno, ¿empiezo? Si ¿O querés, me- te compartimos el tejido, el poema comunitario que surgió después de leerte en el taller con mediadores de lectura. Después te compartimos todo lo que hicieron los chicos también. Bueno, Pero a ver, después de leer a Sandra Comino, se tejieron estas palabras. No, pero eso... Y dice así. Diferenciarse sin opacar a los demás. Leerles en voz alta desde que están en la panza. Rescatar las infancias y refugiarse en la literatura. Escribo, no sé para quién. Yo escribo cuentos que disparen conversaciones. Leer es contagioso, abre la capacidad de sentir y la llave es la escucha. Hay que entrar en el libro. La lectura es un refugio, ayuda, pone palabras dentro nuestro. Porque cuando un libro muerde, ya no pueden manipular a ese lector. Un pueblo, historias de infancias, marcas, miedos y abrazos que aprietan. Lobo o loba. Aventuras de heroínas y desobediencia de 12 princesas bailarinas. Vivir aventuras, niños felices a través de la lectura. El libro es un refugio. Leer con todas las fibras de su ser. Despertar el deseo, porque leer es contagioso. El deseo a veces también empieza con la curiosidad, la búsqueda, la elección. Comprensión y disfrute van de la mano. Abramos la puerta a esa capacidad de sentir. Hermoso. Mi corazón empezó a cabalgar, las almas atravesaban las paredes. Sandra Comino. qué lindo, muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que me suenan muy como si, no sé dónde mirar para verlos a todos. Eh, Hay cosas que cuando uno escribe eh, resuenan para siempre y otras que uno por ahí se olvida. Y en lo que vos leíste hay como una compilación de muchos años de, de trabajo. Primero les quiero agradecer a todas las senios, a todos los chicos que vinieron, a los que están en el Zoom, al equipo de Flavia y Noelia, que hace muchísimos años que están trabajando en la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca Nacional, que es un espacio precioso para compartir, para charlar, para escuchar, para leer, para dar una vuelta, para visitar. Y la idea es que charlemos, que ustedes me pregunten lo que tengan ganas. Yo les puedo leer algo, contarles qué es ser escritor, porque una vez cree que ser escritor es ser alguien que está todo el día con una computadora, que un poco es así, pero no tanto. ¿Qué le gusta más al escritor, si leer o escribir? Porque todas las profesiones requieren de lectura, de estudiar. Por supuesto que la de escritor también, pero no se puede ser escritor sin leer. No hay lector que no lea. Y ustedes le pueden preguntar a cualquier escritor y si tiene que elegir, te elige leer, porque es una de las cosas más lindas y más importantes de la vida. Entonces, eso es lo que a mí me gusta compartir con todos los chicos cuando voy por todo el país y les cuento que escribir es algo que hace muy feliz, pero también es un trabajo. El trabajo también, por supuesto, hace feliz. Y que uno en los libros se encuentra, y no importa qué encuentra, lo importante es que
que pases un lindo momento. A veces hay un libro que habla de algo triste y vos estás triste y te sentís identificado. Otras veces estás triste y lees algo que te da risa y salís de esa tristeza. Otras veces lees historias de amor, otras de miedo, otras poesía, otras biografía. Bueno, a mí me gustaba leer de todo cuando era chica, pero no tenía ni celular, porque no había, ni compu, ni nada. Entonces yo leía y me iba a los diccionarios. Como ustedes hoy googlean, yo iba al Larousse para ver dónde vivía el personaje que más me gustaba. Bueno, y así aparecen esas cosas, como nombraste Noelia, las 12 princesas bailarinas, que es un cuento que está escrito hace muchísimos años, y otros que van apareciendo en lo que yo escribo. Y como yo hablo mucho, y si sigo hablando le voy a arruinar preguntas, pensé en leerles un capitulito de una novela que fue una de las primeras, que se llama La casita azul, y es la historia de Cintia y Bruno que van a séptimo. Y no les voy a contar mucho de la novela, a lo mejor algunos ya la leyeron, pero sucede que un 28 de noviembre, nadie sabe por qué, hay una casa abandonada que Bruno y Cintia van muy seguido y se pone azul. Nadie sabe por qué. Pero lo que yo voy a leer es cuando están en la escuela, porque a mí me parece que a Cintia le gusta un poquito Bruno y a Bruno le gusta un poquito Cintia. ¿Por qué? Porque Bruno era el más lindo de séptimo. Era flaco y se le notaban todas las costillas, pero era tan lindo. Comía chicles de fruta y usaba una gorra que tapaba todo su pelo lacio. En los recreos jugaba con los varones con la onda. Es de otra época este libro. Sandra. ¿Quién me llama? ¿Sigo? Todas las chicas estaban locas por él, pero él no le hablaba a ninguna, ni por casualidad. Solo se acercaba a Cintia. Ella siempre le daba chupetín o galletas de chicharrones, pero si alguna maestra los pescaba, los mandaba a la dirección. El patio de la escuela estaba dividido en dos, por una línea que hacía la maestra de tercero. Del lado izquierdo jugaban los varones y del lado derecho las nenas, y no se podía correr. Los varones no hacían mucho caso y corrían alrededor del patio. A veces se tironeaban el guardapolvo y más de una vez se quedaban sin botones. Bruno andaba siempre con el guardapolvo desprendido. Esa línea que marcaba con tiza para delimitar un sector para las nenas y otro para los nenes. Hola, Sandra. No tenía ningún motivo especial. Sandra. No se escucha. ¿Y entonces? No se escucha nada. Estás muteada. ¿Me ayudan, chicas? Ah, acá está. ¿Lo saco? No, sigue muteado. No escuchamos nada hasta ahora, ¿eh? Sigue muteado. ¿Lo toco? Ahora se escucha. Ah. ¿Ahora sí? Pero no escucha. Sí, pero recién ahora escuchamos, antes nada, ¿eh? ¿Empiezo de nuevo? Y no escuchamos nada desde que empezaste a hablar, Sandra. Bueno, perdón. No, ¿qué le vamos a hacer? La tecnología No, nos supera. Yo de tecnología cero, me encomiendo al universo. Les contaba que estaba leyendo un capítulo de La casita azul, que es una de las novelas, las primeras que escribí, y que es sobre Cintia y Bruno. Los chicos van a escuchar doble, los que están acá. Otra vez estás muteada, ¿eh? No se escucha nada. A los que están conectados les contamos que hay un pequeño problema con la conexión y los chicos están trabajando un montón desde que llegamos y es posible que se escuche con flashes. Lo que yo voy a leer es un libro que a todo el país llegó el año pasado.
es de La Casita Azul y estoy leyendo el capítulo de la página 41, que es la historia de Cintia y Bruno, que viven en un pueblo y que en un determinado momento la casa se pone azul. Voy a leer un poquito como introducción nada más, porque después voy a escuchar las preguntas que me hacen, así charlamos. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí me dice que sí. Bueno, voy a resumir para que ustedes no se aburran. Bruno era el más lindo de 7º grado. Era flaco y se le notaban todas las costillas, pero era tan lindo. Siempre comía chicles de fruta y usaba una gorra que escapaba su pelo lacio. Todas las chicas estaban locas por él, pero él no le hablaba a ninguna. Por si casualidad se acercaba al patio de las nenas, era para pedirle algo a Cintia. Cintia lo convidaba con chupetín o galletas de chicharrones. El patio de la escuela estaba dividido en 2 por una línea que hacía la maestra de 3º con una tiza. Del lado izquierdo jugaban los varones y del lado derecho las nenas. Y no se podía pasar, y no se podía correr. Los varones no hacían mucho caso y corrían alrededor del patio. A veces se tironeaban del guardapolvo y más de una vez se quedaban sin botones. Bruno siempre estaba con el guardapolvo desprendido. Esa línea que marcaba con tiza para delimitar el sector para las nenas y para los nenes no tenía ningún motivo especial, decían las maestras. Solo era porque los varones corren y las nenas no. Bruno cruzaba la línea y eso enamoraba más a Cintia. Pero si veía algún pajarito o algo que él había cazado, el enamoramiento se le iba. Se le desvanecía. Los amigos de Bruno eran peores que él. No solo mataban pajaritos, también liebres y patos, y a Cintia no le gustaba. Los lunes siempre fueron trágicos para Cintia, pero este lo era más que nunca. Si bien la pelea con Bruno era seria, a Cintia le gustaba verlo de lejos, y cuando él no estaba, a ella no le quedaban ganas de estar en la escuela. Y como si eso fuera poco, había terminado de leer Jane Eyre. Siempre que terminaba de leer un libro sentía un hueco que solo conseguía llenar con otro libro, y no siempre lo lograba. Después de leer una historia, encontrar otra era lo que más le gustaba. También estuvo pensando en la casa abandonada y comprendió que si era verdad que la iban a vender, ya no tendría dónde ir con Bruno. Si se amigaban, claro. Nada tenía sentido sin su amigo y se dio cuenta que si él faltaba, nada la podía alegrar, y se hundió en una tristeza como la mañana invernal que fue la peor de su vida. Desde hacía un tiempo su corazón se le quería escapar cada vez que lo veía. Hacía y decía muchas estupideces en su presencia, sin que pudiera controlarse. Pensaba en él desde la mañana hasta la noche y se dormía pensando. Se le atravesaba su rostro cuando hacía las cuentas horribles que la maestra les daba en matemáticas y también ante cualquier experimento en ciencias. Pensaba en él y lo odiaba al mismo tiempo. No podía aclarar sus sentimientos. Por fin sonó el timbre que indicaba la hora de salida de la escuela. Cintia tenía que llegar a su casa puntual, pero se le presentó un problema. Tenía que pasar sí o sí por la librería de Don Simón en busca de un nuevo libro. No podía estar sin leer en esas condiciones. Tenía que encontrar otro, o simplemente uno que tuviese una heroína con penas, para llorar, como cuando leyó Mujercitas. Leía y una y otra vez ese párrafo y Beth aprovechaba la salida, las lágrimas que Cintia no derramaba. Tenía muchas guardadas por tantas cosas que le habían pasado. Estaba decidida a pedirle un libro de grandes a Don Simón. Ya era hora de leer uno de grandes, porque estaba preparada para leer un drama. Bueno, y para saber qué lee Cintia, pueden leer la Casita Azul, porque Cintia lee todo el tiempo. Y va a una librería que no vende libros, los presta. Es un libro un poco de historias pueblerinas y historias de libros. Bueno, con esto me presento porque yo me identifico con Cintia con la parte de la lectura.
que no puedo estar sin leer. Y a mí me gustaría que a ustedes les pase algo parecido. Así que estoy abierta, Flavia, para que cuando quieran me pregunten. Si no, yo sigo hablando. A ver. ¿Hay preguntas por ahí? Estuvieron los chicos leyendo historias pueblerinas. ¿Por qué esta de la casita azul fue uno de tus primeros libros o tu primer Claro, porque libro? la casita azul, yo escribo, esto les quiero contar, que yo no escribo solo en un libro, yo escribo varios libros al mismo tiempo, varias historias, porque quiero ser libre a la hora de escribir. Entonces, mis primeros libros fueron El pueblo de mala muerte, Así en la tierra como en el cielo, y La casita azul. En realidad fue el tercero que salió publicado, porque a veces uno escribe y no escribe en un orden, pero no sale en ese orden publicado, por un montón de cuestiones que hay que hacer para publicar un libro. Entonces La Casita sacó un premio en un concurso de novela, hace muchos años, 2001, y ahí salió publicado. Y yo tenía publicada Así en la tierra como en el cielo, que es del 97, años que para ustedes es como la prehistoria, y La enamorada del muro en el 99. Los tres fueron premios, porque yo no conseguía publicar, porque no es fácil llegar a una editorial y decir yo escribo, que te lean y que te publiquen. Entonces yo mandaba concursos, por eso a mis alumnos les digo siempre que escriban y manden a concurso. Y Así en la tierra salió finalista en uno de Colombia, La enamorada del muro en uno de México y La casita azul en uno de Cuba. Y fueron mis primeros libros, que fueron 3 premios. Y a partir de ahí pude empezar a que me conocieran un poco, ¿no? Que como uno escribe para chicos, los chicos se van haciendo grandes, algunos siguen leyendo, otros no, pero entonces son libros que perduran mucho. Porque, por ejemplo, La casita azul tiene 24 años. Y lo editaste varias veces ya. Y está reeditado, está corregido. Era otra época, por eso Bruno iba con la onda. Ahora no se va con la onda por la vida, con los pajaritos. Porque las cosas van cambiando, ¿no? Y se editó yo no sabía que el premio tenía esas ediciones. Que se editó en España, se editó en Brasil, se editó en Canadá. Y me falta algo. Bueno, si pueden googlear las tapas, cada país tiene una tapa distinta y cada país lo recomienda para distintas edades. Con esto quiero decir que uno es libre a la hora de leer, no importa que el libro diga, este no dice, pero hay libros que dicen para 6, para 8. Yo recomiendo leer todos. ¿Qué te inspiró para ser escritora? Y eso es muy importante, porque me inspiró la lectura. Yo leía, en mi casa no había bibliotecas, pero sí nos compraban libros. Entonces, a mí me compraban unas novelas que eran largas y me duraban nada. De la colección Robin Hood, que eran unas novelas así, gorditas, y que son todos los clásicos que ahora se reeditan en otro formato, como Fadet, por ejemplo. Y yo terminaba de leer y quería escribir. Y de hecho, a los 8 años yo empecé a escribir cosas que... Escribí una novela que nunca nadie encontró, pero yo juro que la escribí, después de leer Mujercitas, por ejemplo, que es una novela que a mí me encantaba cuando era chica. Y que nombro yo en novelas que escribo, ¿no? Por ejemplo, Las 12 princesas bailarinas, que era uno de mis cuentos preferidos. Y me inspiraba, y es el día de hoy que yo veo algo que me gusta, una película, por ejemplo, o leo algo que me atrapa y tengo que escribir, donde sea, en una libreta, en un papel, atrás de un ticket de supermercado, donde esté. Siempre llevo lapiceras conmigo
Y ahora estoy escribiendo en el celular, porque no me acostumbro a escribir ni en la tablet ni en el celular. En la compu sí, pero como trabajo, digo, ¿no? Bueno, a ver, por acá. Ahí, Matadero. Ah, Hola, me llamo Uma. Tengo 2 preguntas. Sí. ¿Cómo te sentís a la hora de escribir un libro y cuándo te empezó a gustar escribir? Bueno, me empezó a gustar escribir desde que me acuerdo, desde que, por supuesto, desde que aprendí a leer. ¿Y cuál era la otra? Ah, ¿qué se siente? Mira, a veces depende, porque como en todos los trabajos, a veces uno escribe, o sea, para contentar el trabajo, otras veces no. Hay veces que no sale nada, hay veces que estoy mucho sin escribir y hay veces que no puedo parar de escribir. Eso no significa que eso que yo escriba vaya a terminar en un libro. Yo tengo cuadernos, tengo 2 valijas llenas de cuadernos con cosas que escribo, que eso no fue a ningún libro, por ejemplo. No sé, a lo mejor cuando sea viejita, más viejita, los revise y salgan historias. Pero se siente a veces alegría, a veces incertidumbre, a veces no sabes cómo resolver una historia, a veces te parece que lo que escribís no te gusta y lo borrás o lo guardás. A veces encontrás cosas escritas después de muchos años y no te acordás que la escribiste. Lo que buscás no lo encontrás nunca. Todas las cosas que pasan en todos los trabajos. a ver, por acá. Y después, en cualquier momento, abrimos para el Zoom. También hay preguntas, ¿eh? Hola, me llamo Lucero. Le tenía una pregunta. ¿Cómo fue su reacción cuando logró sacar su primer libro? Y bueno, mi primer libro, que fue de concurso, que fue así en la tierra como en el cielo, fue una emoción. Mis nenas eran chiquitas y era noviembre cuando me avisaron y me llamó el que editó el libro para decirme que iba a salir publicado. Y en esa época estaban los teléfonos fijos con cables. Entonces, para ir por toda la casa, mi teléfono tenía un cable muy largo. Y yo me acuerdo que enganché el arbolito y le dije, le dije al editor, espere un momento que volteé todo el arbolito. Me dice, ¿cómo el arbolito en noviembre? Porque nosotros armábamos el arbolito todo el año, jugábamos a armar el arbolito con las nenas chicas. Y fue una emoción, pero fue un miedo también. Porque hasta que sale el libro, ustedes no se imaginan las veces que se revisa, que se corrige. Ya después de la corrección que hace uno, viene la edición. Y bueno, después ese libro cambió de editorial 3 veces. Y ahora está en una que es el mismo que Nadar de Pie. No está acá. Yo no lo traje. Pero mucha emoción. Siempre que sale un libro, uno se emociona. Hola. Bueno, Hola, me llamo Hola. Amelia y mi pregunta es, ¿cuál fue el libro que más te costó escribir? Esa también es una muy buena pregunta. En realidad, todos cuestan, porque yo no tengo la idea de lo que voy a escribir en mi cabeza. Yo escribo. Y después se me va armando la historia, los personajes. Me costó mucho Nadar de Pie. Tiene 10 versiones, porque primero lo narraba una protagonista, después yo necesitaba que se hablara de ella, entonces lo narró otra, después lo narré en tercera, hasta que llegué al formato de un narrador en tercera persona, ustedes ya saben esas cosas o no. Bueno, y un formato de carta de otro personaje. Entonces, empalmar esos dos tiempos me llevó mucho, porque era cortar y pegar y ver si todo compaginaba. Entonces,
Y después tengo otro que es La noche más larga, que también me llevó muchos años. Pero, por ejemplo, la novela que recién les decía en la punta del mapa, que va a salir ahora a fin de año 2024, la empecé en 2007. Después quedó ahí mucho tiempo, no es que estuve todos los días desde 2007 hasta ahora, pero fíjense todos los años que pasaron y la terminé de resolver en pandemia. Todos los tiempos, en mi caso, no quiere decir que sea el mismo caso para todos. Bueno, tenemos Miranda Flores que quiere hacer una pregunta de la Escuela 13 del Distrito Escolar 11. ¿Querés activar tu micrófono, Miranda? Hola. Hola. Hola, buenas. Hay un eco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué consejos nos daría para ser mejores lectores? ¿Qué consejos nos daría para ser mejores lectores? ¿Ya la hicieron? Mira, acá tenemos traductor. A ver. A ver, creo que alguien llegó a entender. A ver. Creo que entendí que qué consejo nos darías para que seamos mejores lectores. Eso es lo que entendí yo. Yo siempre digo que el libro te encuentra. Vos tenés que buscar, porque es muy difícil que a todos nos guste la misma historia. Entonces, nosotros vamos a ser buenos lectores cuando seamos lectores felices, cuando nos guste lo que estamos leyendo. Y como no a todos nos gusta lo mismo, yo recomiendo ir a la biblioteca o la biblioteca de la casa, de la abuela o de la biblioteca popular, cualquier biblioteca, y empezar a, primero preguntarle al bibliotecario, porque el bibliotecario sabe, leyó mucho, entonces si yo le cuento qué me gustó, me puede recomendar algún libro parecido. Yo hacía eso, me gustó tal libro, quiero otro parecido, entonces, pero después buscar, empezar o ir a librerías y empezar a leer. Si no te gusta el comienzo, a lo mejor te está esperando otro libro. Y eso recomiendo. Y libros en las escuelas hay, porque todas las escuelas tienen biblioteca. Y me parece que sí, que hay que explorar. Bueno, justo decías lo de la biblioteca. ¿Ustedes tienen en claro qué bibliotecas, más allá de las bibliotecas de la escuela, como dice Sandra, las bibliotecas populares del barrio que están alrededor de sus casas? Porque el otro día, por ejemplo, en la de Mataderos está la Biblioteca Popular Rodó, a la vuelta de la escuela. Claro. Entonces ir conociendo también. ¿Y había material de Sandra en las escuelas y en la biblioteca popular? En las escuelas sí, seguro. ¿Tienen todos material de Sandra Comino en las escuelas? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Se acuerdan que leyeron? A ver, ¿quién se acuerda que leyeron? Perdón, a ver. El de Lobo está también. ¿Qué? ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver. Alguien que no haya preguntado. ¡Ay! Es como. ¡Para! ¡Ah! Hola, me llamo Mía. ¿Hasta qué edad empezaste a hacer libros? ¿Hasta qué? Edad. Empezaste a hacer libros. Y yo empecé a escribir antes de
de pensar o de creer que iban a ir a libros las historias que yo escribía. Jamás en la vida pensé que, o sea, yo escribía más allá de, incluso ahora, más allá si se va a publicar o no. Pero la edad que tenía cuando salió mi primer libro ya era grande, 30 y pico. Sí. A ver por acá si hay más preguntas. Ay. Me llamo Dalila y mi pregunta es, ¿cómo te inspiras para el libro de Fade la hechicera? Ah, mira, eso, re linda esa pregunta, porque Fadet es un libro que yo escribí hace mucho y es una versión de un clásico que escribió George Sand y uno de los que a mí me encantaba. Y me inspiré en esa historia, porque cuando uno versiona, no es cambiar nada de lo que ya estaba escrito en cuanto a los hechos y a la historia, sino la manera de contar, a ver cómo les puedo explicar. Sin cambiar nada, yo conté como si fuera esa escritora. Y es una de las novelas que me pidieron en realidad, porque es una colección que se llama Epílogos, porque son todas novelas clásicas contadas por escritores y hay un epílogo que es como un final que a mí se me ocurrió que había pasado con Fadet a través de los años. Y eso me inspiró. Estuvimos viendo un poco de Fadet y nos preguntábamos también el tema del lenguaje, porque claro, bueno, si eso fue escrito en el 1800, hoy tuviste que hacer adaptaciones también con respecto a eso. Claro, pero hay una cosa que en los talleres literarios se llama tono y registro. El registro tiene que ver con las palabras y el tono tiene que ver con el clima, digamos, ¿no? De lo que uno va contando. Y es como estar más cerca de quien me va a leer. Pero siempre yo recomiendo que si les gustó mucho, vayan al original para ver cómo está escrito. Porque en realidad el valor principal es el del original. Uno, cuando versiona, es como un puente, digamos, ¿no? Yo intenté, como a mí me gusta esa autora y leí, pero muchísimas obras de ella, la biografía, libros con quien ella se escribía cartas, que por ejemplo cuando fue muy grande se escribía con Flaubert, que es un autor que a mí me gustó cuando iba a la facultad. Entonces yo ya conocía ese universo y estaba convencida que no la iba a traicionar, porque a veces versionar puede traicionar el original. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es como la traducción, por eso es versionar o adaptación, ¿no? No es reelaboración, porque lo que ahora se usa mucho es reelaborar, cambiar el carácter por ejemplo, de las heroínas tradicionales. Uno reversiona y cambia. Yo acá no cambié, versioné y me puse en el lugar de la autora y lo que trabajé fue el registro, digamos. Entonces, si les gusta mucho lo que escribió Sandra Comino, Fadet la hechicera, que lo tienen todos en la escuela, van a ver la pequeña Fadet. Tienen que ir a buscar la versión original de donde te inspiraste, ¿sí? Tenemos algunas preguntas en el Zoom. Por ejemplo, está Solange. Solange, ¿querés abrir tu micrófono? Y después hay dos escuelas que se juntaron, que te quieren hacer unas preguntas. Y con eso vamos cerrando. Hola, Sol. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, como sé que sos del siglo XIX, en tus sentimientos, ¿con qué escritora del siglo XIX te sentarías a tomar un té? Ay, mira, Sol me conoce. ¿La pregunta? ¿Escucharon la pregunta de Sol? Sol es alumna mía del taller. Sol escribe maravilloso y también es del siglo XIX, nada más que ella escribe para chicos. Y sabe que me encanta
las escritoras del siglo XIX y las victorianas. Entonces me sentaría con las hermanas Brontë, me sentaría a tomar un té. Sí, con ellas, sin duda, y les preguntaría un montón cómo hacían para conseguir papel, por ejemplo, en esa época. ¿Qué les pasaba cuando hacía frío? Si podían leer sin luz, con la vela. Porque ya es como que las conozco, porque yo investigo, cuando me gusta una autora, investigo su vida. Y hace muchos años yo estoy investigando mujeres del siglo XVIII, del siglo XIX, hasta la actualidad. Imagínense cuando salga ese libro. Desde Jane Austen y lo que leía Jane Austen para acá. Así que tendría un té literario. Sol, ¿te respondí? ¿Vos no? Sí, por supuesto. Ahora, gracias. Ahora los chiquitos de las dos escuelas. Hola. Una pregunta. ¿Cuál es tu escritora favorita? ¿Qué dijo? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es? Ay, qué difícil, porque también voy cambiando. Bueno, les digo de las escritoras favoritas de cuando era chica, que eran Charlotte Brontë, Alcott. De todo lo que yo les nombro hay películas, así que pueden ver las películas. Después me empezaron a gustar como Isabel Allende o Siria Poletti. Y después favoritas que le pueden gustar a ustedes, Liliana Bodoc, por ejemplo. Me gusta mucho cómo escribe Paula Bombara. Me gusta mucho cómo escribe Sandra Siemens. Tenemos unas escritoras y escritores también, ¿no? Que sería como muy difícil, porque voy a dejar afuera. Laura Ávila es una escritora que tienen que leer, porque ella escribe mucho con contexto histórico, que es una de las cosas que a mí me gustan también. Ver qué pasó en la historia, en otro siglo, por ejemplo, eso me gusta mucho. Y las mujeres transmitían mucho la vida cotidiana. Por eso a mí me gustaba mucho. Y además por la lucha que significaba ser mujer en esas épocas, que no, por ejemplo, algunas tenían que... George Sand es un seudónimo que se ponía. Ella se llamaba Amanda, Aurora Amanda Dupin de Duprat. Se ponían seudónimos, las hermanas Brontë, por ejemplo, que eran 3, que escribieron Jane Eyre, Cumbre Borrascosas, se ponían seudónimos de hombres para poder escribir, porque era una época que las mujeres no publicaban. Entonces a mí, cuando era chica, todo eso me decía, ¿cómo? Si te gusta escribir no puedes publicar. Nosotros ahora vivimos en un momento que por lo menos hay como una igualdad. No sé si podemos decir igualdad, pero estamos mejor que en esa época. Vieron que yo me voy por las ramas. Contesto otras preguntas. Bueno, tenemos que ir cerrando. Andrea de Carlos Tejedor quiere sumar una pregunta más y tenemos que finalizar para hacer el recorrido, porque los chicos vinieron a recorrer también la biblioteca, Sandra. Sí, te estaba mirando por la cámara. Sí, tienen que ir a recorrer porque es precioso. Hola. Hola. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo te tardaste a hacer el cuento de Navidad Blanca? Bueno, y tardé años, tardé un montón, porque Navidad Blanca son las protagonistas de esta novela, no sé si la ves, que se llama 6 años después La panza usada, que es la historia de una nena que le dice a la hermana que la panza de la madre es de ella porque nació primero, por eso se llama La panza usada.
Y Navidad Blanca, como no me publicaba en el libro, que es algo que a mí me pasa mucho, lo saqué como cuento. Y entonces, no sé la cantidad de años, pero lo que tardé en la novela, y hasta que se convirtió en un cuento, que primero salió en uno de estos, de Ser y Contar, y después salió en la editorial. Pero mínimo 3 o 4 años. Menos de eso no tardo nunca. Hay pregunta otra nena, una última pregunta. Hola, me llamo Leila. Hola, Leila. ¿Qué pensás cuando escribís? ¿Qué pienso? Soy muy dispersa yo. A veces pienso en la historia y a veces me levanto 27 veces a preparar el mate, a, no sé, lo que se te ocurra, a acomodar la biblioteca. Es muy difícil concentrarse. Y una vez que estoy concentrada, es de día y cuando levanto la vista es de noche. Pero en general tengo varios procesos. En primera instancia no pienso, escribo. No pienso ni siquiera en la falta de ortografía, nada pienso, lo que salga. Después le voy dando forma. Después me voy dando cuenta si es novela, si es cuento. Y ahí empiezo a acomodar, a revisar, a crear los personajes. Y hasta que no los vea, hasta que la historia no me capture, no lo termino. Muchas gracias. Saludos desde Carlos Tejedor. Muchas gracias. Bueno, María del Carmen de Córdoba, Silvana de Ledesma de Villa Mercedes, San Luis, Sabrina de Bahía Blanca, Andrea de San Isidro, Buenos Aires, Solange de Ituzaingó, Florencia de Varadero, Marcela de Rosenfeld, Buenos Aires, María Isabel de Concordia, Entre Ríos, María del Carmen también de Rosario, las escuelas que se juntaron que todavía no preguntaron. Había de Mercedes San Luis que fui hace poquito. Mercedes San Luis, sí. A ver las escuelas que están del Distrito 11, que es de acá de Buenos Aires. Daniela Río de Río Cuarto, Marina Muñoz de Santa Fe, Rosana también es una bibliotecaria, y María Laura de Córdoba. Todas mediadoras, docentes, bibliotecarios que te aman y que te quieren saludar. Y seguirán preguntando, ¿quieren saber dónde das los talleres? Que das taller de escritura, preguntaron. Y bueno, a ver las escuelas que están juntas y tenemos que cerrar el encuentro. Bueno, talleres doy virtuales para adultos, para mediadores. Y me tienen que escribir al mail scomino.talleres@gmail.com o ir al Facebook y ver. Quiero agradecerle a todos, porque yo sé todo lo que cuesta conectarse y estar y preparar y leer, y yo lo valoro muchísimo y los quiero un montón, así que estoy muy contenta, tanto con los chicos que están acá como los que se conectaron. Me quedo después rebobinando y es un placer y les agradezco un montón.